Esta es la mesa documento. Hemos querido hablar de documento disruptivo, siempre con el enfoque de que el gran cambio, uno de los grandes cambios de la transformación tecnológica pasa o no se va a poder producir mientras no hagamos el gran cambio del documento electrónico, no asumamos el gran papel del documento electrónico, sobre todo entendiéndolo como una nueva forma de pensar, de actuar, de organizarnos, y que resumido en la forma que todo el mundo seguro que aplaude y entiende es sacándole el máximo jugo, es decir, traducido, con muchísima menos burocracia, porque lo que se plantea realmente es una reingeniería de procesos y una reducción burocrática total, ¿no? Un cambio de chip en toda su dimensión. Me acompañan en la mesa Nacho Alamillo, el director de Astrea y recientemente doctorado. Eso hay que decirlo ahora, durante los primeros 2 o 3 años hay que decirlo, luego ya no. Y Alfonso Díez, que es archivero de la Comunidad Autónoma de Asturias, profesor del máster de archivística de la Universidad Carlos III y consejo de redacción de Taula, y en los dos casos he resumido muchísimo para no dedicar toda la mesa que tenemos a la presentación de las muchas cosas que acompañan a los dos, ¿no? Voy a hacer una pequeñísima presentación y luego después cada uno de mis dos compañeros de mesa va a hacer igual una pequeña presentación global de sus consideraciones, y luego después vamos a entrar. Hemos incentivado en los últimos días digamos las preguntas vía Twitter, vía redes sociales, de todas las personas interesadas en la mesa y tal, y hemos recibido como 25. Entonces, lo primero que vamos a hacer en principio es intentar responder a las 25 preguntas e intentar que quede luego, por supuesto, algunas de las personas que han preguntado están aquí, y el resto, pues también luego las preguntas que pueda haber. Vamos a ir intercambiándonos, entrando los tres, y sobre todo ellos dos, que son los que tienen, digamos, una fuerte especialización cada uno en un terreno muy concreto en torno al documento electrónico, ¿no? Bueno. Decía que es una breve presentación, pero no tan breve. Intento más, y si no hay más remedio pasamos y no pasa nada. Sí, pero eso es lo que se supone que está, ¿no? Que no está cargada. ¿Y dónde está tu pincho? No lo voy a sacar ahora. Sí, lo tengo aquí, pero bueno, pues la pasé porque la cuelgan ellos, te exigen que la pases con antelación. Vale, pues voy a buscar este. No, de todas formas lo cuento antes. Bueno, disculpen. Esto es disruptivo también. Vamos a ver, solo quería hacer unas reflexiones para empezar en torno. Yo ayer me tocó una de las exposiciones de los temas en 10 minutos, que hablé del documento y la blockchain, y entonces me he quedado con una transparencia, con una idea que hice de las que planteaba ayer, que es que de alguna manera, al pasar a la administración electrónica, nos hemos situado en una zona de confort
homologando o buscando una equivalencia casi absoluta entre el proceso del documento en papel y las mismas etapas del documento en electrónico. Es decir, tenemos documento en papel, tenemos documento electrónico, tenemos expediente en papel, tenemos el expediente ENI con su índice, expediente electrónico. Y tenemos archivo en papel y tenemos su archivo, el archivo electrónico. Ponía el caso de Archive, que es en el que estamos trabajando como servicio compartido en el Ministerio, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que planteaba, y lo recojo aquí, es que lo hemos abordado muchas veces hablando en torno a la archivística y el documento, pero para mí que es la tecnología blockchain la que nos empuja todavía muchísimo más a ello, que es, sobre todo cuando hablamos del smart contract, el contrato inteligente, que es un programa que va, digamos, con actuaciones ejecutables, cómo realmente a estas alturas, y sobre todo nos lleva el pensamiento de la blockchain en esa dirección, probablemente deberíamos marcar el documento. La gran idea no es tanto estar paseando archivos y papeles durante años de un lado para otro con costes de tiempo y tal, para luego después, como si fuera un trastero, que lo hemos llenado, y luego después algo que sabíamos que iba a ser un expurgo en un porcentaje muy elevado, muchos años después de custodiarlo, a veces muchísimos años después de tenerlo custodiado, sabiendo que suele dedicarle el tiempo para hacer el estudio de valoración en expurgo, entonces lo hacemos, ¿no? La alternativa a estas alturas en la administración electrónica, sobre todo, ya digo que la blockchain nos lleva más en esa dirección, es marcar el documento y su vida desde el principio. Y entonces, digamos, a partir de ahí, ese documento, aparte de tener actuaciones ejecutables, tiene incluso su propio expurgo, su propia muerte o su propia conservación permanente, ¿no? Entonces, sí que invitaría a plantearlo en ese sentido, o sea, pensarlo en ese sentido, pensar lo que nos aporta cada una de las tecnologías que ha habido y las que están llegando ahora en torno a la legislación que hemos tenido y cómo cada uno de ellos cambia los procedimientos y la manera de actuar, va muy ligado totalmente a la tecnología. Y finalmente, que es la manera en que seamos capaces de hacer esa disrupción total, de aprovechar al máximo, hacer los deberes que tenemos que hacer en estos momentos. El ciudadano dentro de 3, 4, 5, 6 décadas, yo siempre hablo de 2050, será el que tenga, digamos, gracias a que hemos hecho los deberes en esta etapa, ese ciudadano tendrá una sociedad, vivirá en una sociedad muchísimo mejor, donde las administraciones trabajen para él, no trabaje él llevando los papeles de un lado para otro para las administraciones, y, digamos, habremos cubierto una etapa. Yo pongo como ejemplo que hace unos cuantos años trabajábamos para la agencia tributaria llevándole los papeles de un lado para otro, y ahora nos lo pone, a veces no nos resulta agradable, pero nos pone toda la documentación y prácticamente lo que hacemos es confirmarla, aceptarla, ¿no? Y este es un poco el gran objetivo. Y sin más, paso la palabra a mis compañeros de mesa para hacer un planteamiento general. Empezamos a Alfonso Díez primero y luego me cambio. Bien, buenas tardes. En primer lugar, bueno, yo me gustaría dar las gracias a Novagop, a la editorial Walter Club y a Gerardo Busto por haberme invitado a participar esta tarde en esta sesión, que yo creo que es muy interesante. Hace media hora estábamos comiendo un grupo de amigos y uno de ellos me comentaba: las cosas hay que hacerlas de la mejor manera posible y sin meterse en líos. No le he hecho caso, ya estoy en el primer lío. Con lo cual, esto es tremendo. Como bien decía Gerardo, vamos a abordar, o vamos a intentar por lo menos, abordar el análisis del documento electrónico desde una perspectiva disruptiva. Y aunque Gerardo igual me mata, yo voy a empezar hablando no del documento electrónico, sino de la disrupción del documento en papel. Porque me estoy dando cuenta que quienes de ustedes
no tienen un papel encima de la mesa ahora mismo. Algo que tenemos que desterrar. Con lo cual, yo creo que ese es el primer punto de análisis. Venimos de una cultura en papel, venimos de una cultura, y estamos en Toledo, las 3 culturas religiosas son 3 culturas de libro, y aun estando en la mesa del documento disruptivo, nos venimos con nuestros papeles. Primer aspecto a tener en cuenta. Quienes estamos aquí, que somos profesionales del medio y que estamos porque aportamos, Innovagop es de alguna manera una reunión de materia gris en la materia. Y sin embargo, a nosotros mismos nos cuesta desprendernos del papel. Y sin embargo, tenemos una realidad, que es la producción del documento electrónico. Decía Gerardo hace un minuto que al final hay como una transposición del mundo papel al electrónico y tenemos documento papel, documento electrónico. Expediente en papel, expediente electrónico. Y que de alguna manera eso tiene que cambiar y parece ser que la perspectiva que hay de evolución tecnológica y de concepción académica de cómo será el documento en un futuro no muy lejano, pasa, entre otros modelos, por el denominado blockchain y los valores añadidos que puede aportar a la producción, gestión, administración, conservación o selección y eliminación de los documentos. Con lo cual estamos en un periodo precioso. Pero un periodo precioso donde, 1, tenemos que trabajar y 2, tenemos que creérnoslo. Y tenemos que desprendernos de esas rémoras. ¿Por qué hay esa transposición? Pues eso no es ni problema, a mi juicio, ni de la tecnología, ni de los funcionarios que tramitan y producen ese objeto digital, esa prueba electrónica del acto administrativo que acaban de tramitar. Yo creo que es un problema, más atrás, un problema de adecuación del marco jurídico. ¿Por qué hay esa transposición? Porque los procesos que dan lugar a la aparición de los documentos en cada acto administrativo documentado, su concatenación y su hilván, su costura, su agruparlo en una forma documental que hemos denominado expediente sigue siendo la misma. Con lo cual, mal nos podremos desprender del concepto de expediente como agrupación de documentos que hacen referencia a las distintas actividades que provienen de los procedimientos administrativos definidos, si el marco jurídico sigue, de alguna manera, delimitándonos esa forma de actuación. Yo, como introducción, voy a dejar aquí esto para reflexión y a ver si da pie a un debate. Gracias. Bueno, Nacho Alamillo traía ya incluso planteado sus propias preguntas, que son algo así como unos retos básicos que le parece abordar. Y bueno, entra como mucho como si fuera una sola, no todas las que tiene. Bueno, Nacho Alamillo. Bueno, muchas gracias. No se oye. ¿Puedo el micro a la mesa? Vamos a poner los dos. Usar 2 micros con 2 manos es un poco irregular, incluso para mí. ¿Este no? No. Bueno, ¿verdad que puedo gritar? No es que no... La mesa es aquí. Yo puedo hablar fuerte. Bueno, en primer lugar, gracias por el doblete. No sé si es un atraco, si es un honor o todo a la vez. Seguramente es todo, porque me da la oportunidad de entrar en algunos temas que creo son disrupción. Antes, sin embargo, me gustaría hablar de lo que no creo que sea disrupción, lo que no creo que sea disruptivo. Hacer documentos narrativos con un Microsoft Word o un LibreOffice y pasarlos a PDF y ponerles una firma electrónica, eso no es disruptivo para nada. Quizás es el primer mensaje. Tenemos que irnos olvidando de hacer esto
porque iba a decir el problema, aunque en realidad para mí no lo es que somos humanos. Y lo del documento electrónico funciona muy bien cuando las máquinas lo procesan. Entonces, para mí es muy importante el empezar marcando una noción de diferencia entre el documento electrónico, que debe estar diseñado para que humanos y máquinas sean capaces de utilizarlo, y el documento en papel, que está pensado para que los humanos lo utilizaran y en algunos casos no demasiado. Entonces, eso es importante. De hecho, desde este punto de vista, creo que la Ley 39/2015 tiene un defecto bastante fundamental, que es que no considera el documento electrónico con la particularidad principal que tiene, que es infinito. Un documento electrónico tiene infinitas instancias de sí mismo y, por tanto, la noción de originales, la noción de copias, sufre una verdadera transformación. Si yo cojo un documento electrónico y se lo envío a todos ustedes, todos tenemos colectivamente el original. Sin embargo, nuestro vergonzoso y bochornoso artículo 27.3a de la Ley 39 todavía nos está diciendo que si hacemos una copia electrónica sin cambio de formato del objeto digital, eso es una copia electrónica. Y, por tanto, tendremos que metadatarlo como copia de sí mismo. Y eso es un poquito imposible, porque no puede ser original y copia a la vez, porque sería un gato de Rödinger. Esto parece que no, pero yo lo he vivido como proyectos conflictivos de verdad. Recuerdo una célebre ocasión en que el asesor jurídico de una consejería de salud me decía que no podíamos hacer recetas electrónicas originales porque tenía que haber original y copia, y que, por tanto, teníamos que hacer dos. También pienso frecuentemente en cuando nos encontramos con los convenios electrónicos firmados por duplicado ejemplar. ¡Oh, sorpresa! Como si hiciéramos 2 PDFs y lo firmáramos 4 veces, cosa que es propio del mundo de los átomos. Luego, primer mensaje, el documento electrónico no es igual que el documento en papel. No se parece en nada. Y cuanto más lo intentamos utilizar como si fuera papel, más nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no aprovechamos ninguna de sus potencialidades. Seguramente deberíamos ser muy asimétricos. Muy asimétricos. Es mejor hacer documentos en XML y renderizarlos en PDF para entregarlos, que podemos darlos a los ciudadanos como copia electrónica auténtica, que insistir en hacer documentos narrativos en PDF. Esto es importante. Pero esto tampoco es demasiado disruptivo, porque esto hace muchos años que lo sabemos y hace muchos años que lo decimos. ¿Qué es disruptivo, en mi opinión? Bueno, pues el hecho de que tenemos nuevas formas de autenticar documentos. ¿Cuántos de ustedes han hecho títulos valores electrónicos en Internet? ¿En cuántos expedientes de contratación tenemos títulos valores, como avales bancarios, registrados? En ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora no teníamos una tecnología que nos permitiera que un documento firmado fuera único, como en el mundo de los átomos. Por tanto, no podíamos hacer títulos valores, no podíamos endosar. Aquí vienen las cadenas de bloques a ayudarnos. La noción de un documento autenticado porque está registrado en una cadena de bloques es muy disruptiva. Y la verdad es que no sabemos usarlo. Lo empezamos a intuir, lo empezamos a ver, empezamos a reflexionar sobre cómo hacerlo, pero nos encontramos un elemento fundamental. La prueba de la autenticidad de ese documento no está ni puede estar en nuestro expediente administrativo. Está en una red. Es una red externa a nosotros. Es la primera vez que nos enfrentamos a la autenticidad de un documento en manos de operadores privados que operan nodos tecnológicos en una red externa a nosotros. Eso no tiene encaje en nuestra legislación actual, pero debe tenerlo. Bueno, hay brotes verdes, como el proyecto de Miguel Ángel Bernal en el Gobierno de Aragón, para hacer una normativa que tiene aprobada, precisamente para poder utilizar este tipo de tecnologías. Más cosas disruptivas. ¿Cómo vamos a cumplir el artículo 28 de la Ley 39 de 2015? Que nos dice algo fantástico, que es que tenemos que intercambiar todos los documentos que tenemos, sean elaborados por la Administración o sean aportados por un ciudadano. Y yo pregunto, si la misma Ley 39/2015 nos dice que cuando el ciudadano, el interesado, el titular del documento nos lo pida, le vamos a aplicar las limitaciones de la Ley de Transparencia, ¿acaso no haremos lo mismo cuando nos lo pida otra Administración en aplicación del artículo 28? Sí, claro que lo haremos, por supuesto. Y entonces yo pienso, ¿y no significa eso que deberíamos entrar dentro de los documentos y trabajar a nivel de partes de los documentos? Esto también es muy disruptivo porque no existe. No está definido en el esquema nacional de interoperabilidad, no tenemos esquema de metadatos, no sabemos cómo hacerlo. ¿Alguna cosita más? Claro, ¿y si los documentos son XML? ¿Qué diferencia hay entre un documento y una base de datos? ¿No son acaso todos autointerrogables? Pues sí. Y si además le ponemos vocabulario, ¿no son documentos que tienen inteligencia? Pues sí. Y entonces, claro, yo lo que pregunto es, ¿por qué no estamos diseñando los documentos apropiadamente? ¿No sería eso lo disruptivo, tener procedimientos de gestión documental o de gestión de documentos, que creo que sería materia digna de tesis doctoral, al respecto? ¿Por qué no estamos haciéndolo? ¿Por qué continuamos digitalizando y acumulando basura digital?
Pues bueno, yo creo que aquí tenemos una serie de reflexiones a realizar. Creo que lo voy a dejar aquí, porque tenemos un montón de preguntas que responder. Pero el tema del documento electrónico va de esto. No es como el documento papel. No debemos pretender que se parezca al documento papel. Debemos diseñarlo para sacarle algo de partido. Muchas gracias. Voy a hacer como tú, voy a intentar chillar también. ¿Se oye? ¿Se oye? No, si digo... ¿Pero qué remedio? ¿Se oye al final? Más. Vale. Bueno, intentaremos chillar. No, es que si no, digamos que desmonta lo que es la estructura de mesa de que estamos hablando, si tenemos que ir a hablar. Bueno, entramos en las preguntas. Hay una muy básica que nos preguntaba Miguel Ángel Blanes, que era decir, y nos preguntaba a los tres, y yo creo que está bien que contestemos los tres, muy fácil tal, que es 3 medidas que nos parecen fundamentales para adaptarnos a la anhelada interoperabilidad. Perdón. Yo voy a decir, como seguro que mis compañeros entrarán más en profundidad, yo voy a decir 3 que probablemente no sean fundamentales, pero que son necesarias y además que sean un poco distintas, ¿no? Una es los medios adecuados, que no suena a nuevo, pero sí suena por lo que voy a decir. Los medios adecuados significa, enlazando un poco con lo que planteaba antes Alfonso, significa suprimir las impresoras de los despachos, por ejemplo. Probablemente suprimirlas de todos los lados, pero desde luego de los despachos. Poner una por planta ya... Conozco algunas experiencias que se hacen en ese sentido y se reduce y tal. No cambia del todo el chip, pero al menos se empieza a replantear que digamos, no es necesario acudir constantemente al papel para trabajar, ¿no? Entonces, los medios adecuados es cuáles son los no adecuados. La otra es el plantear lo que es formación y tal, pero desde un plano primario todavía, y también enlazo lo que le decía a mis compañeros, y escojo una palabra que me encanta de Xavier Marcet, que es desaprender. Aquí lo fundamental es que empecemos a desaprender, porque venir con el papel, todas estas historias que hacemos es porque estamos tirando de nuestra cultura, ¿no? Entonces es desaprender, intentar olvidarnos lo aprendido, ¿no? Abrirnos la cabeza, borrarlo todo y empezar de cero, ¿no? Y luego, y esta sí que no es nada novedosa y tal, pero que me parece fundamental, es mientras no haya una clarísima implicación jerárquica, va a ser muy complicado, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Implicación jerárquica no significa hacer una ley, no significa dar buenos deseos, sino implicación real con objetivos, incluso más que a lo mejor castigando, es incentivando lo que es la interoperabilidad, el subirse al carro de procesos tecnológicos, ¿no? Y bueno, la misma pregunta la paso a mis compañeros. Alfonso. Gracias, Gerardo. Yo con respecto a la pregunta de Miguel Ángel Blanes, que nos preguntaba aquello de qué tres aspectos o elementos destacarías y por orden de importancia para lograr la interoperabilidad, yo creo que el primero es aplicar el ENI. Porque yo, estoy convencido de que muchas veces se nos olvida. Y aplicar el ENI tiene muchas implicaciones. Y la primera de ellas, y la más importante, es la normalización. Y dentro de el ecosistema de la normalización para aplicación del ENI, hay un aspecto del Esquema Nacional de Interoperabilidad que yo creo que se nos ha olvidado desde el mismo momento en que nace, que es la interoperabilidad semántica. No nos vamos a entender si no convenimos en llamar a las cosas de la misma manera. Imposible. Yo no puedo interoperar pidiendo que me acceder al color azul cuando con quien interopero a ese color azul le llama azul cielo. La interoperabilidad semántica nos hemos olvidado de ella. Hay interoperabilidad técnica, hay normalización en la tecnología, estupendo. La organizacional, ahí que va. Y la semántica nos hemos olvidado totalmente de ella.
las ontologías que hablábamos en la comida, es uno de los cimientos básicos para que interoperemos. Porque no nos engañemos, ahora mismo no estamos interoperando en la mayoría de los casos. Lo que estamos haciendo es intercambiando documentos, pero no interoperando, que son cosas distintas. Estamos cogiendo, trayéndonos adjuntos y enviando adjuntos, pero no estamos interoperando, por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces, el primer elemento para interoperar, aplicar el ENI, y dentro del ENI, por favor, no olvidarse de la importancia de la interoperabilidad semántica. Si ni hablamos ni entendemos inglés, no nos vamos a comunicar con los ingleses. Imposible. Con lo cual, ese yo creo que es una piedra en el zapato que no hemos resuelto y que se nos olvida la mayoría de las veces. Para hacer esto necesitamos, como decía Gerardo, desaprender y aplicar conocimiento, que eso lo tenemos seguro. Y es uno de nuestros valores añadidos dentro del sector público, el conocimiento que tenemos, y que los que estáis aquí, además, seguro que estáis dispuestos a poner ese conocimiento encima de la mesa en la organización. Con lo cual, eso me lleva a el segundo de los elementos, de elementos a tener en cuenta, que es la profesionalización, ahondar en la profesionalización de los recursos humanos del sector público, y para ello, yo entiendo, es necesario definir, ser disruptivo con los perfiles que tiene esta administración. Esta administración se organiza jerárquicamente, siguiendo el modelo jerárquico de estructura militar de los Borbones en Francia. Por eso se llama Administración Civil del Estado frente a Administración Militar. Eso viene desde el siglo XVIII. Y eso tiene que ser disruptivo ya. Y, en tercer lugar, conocimiento, profesionalización, y estos son los tres. ENI, profesionalización y aplicar el conocimiento y la interoperabilidad semántica. Bueno, yo me voy a separar un poco de lo que se ha dicho. A ver, ¿por qué no ha funcionado el ENI? Que es una cuestión importante. Bien. Miremos lo que hace la Comisión Europea. La Comisión Europea está haciendo un esfuerzo muy grande conectado con el mercado único digital, que tiene que ver con lograr que los procesos esenciales de negocio sean interoperables. Han hecho todo lo que nosotros no. ¿Qué han hecho muy bien? Se han basado en estándares de la industria. Es decir, no han sido soberbios, no han sido prepotentes, no han dicho nosotros lo haremos mejor si la industria. Han dicho no, que venga la industria y nos vamos a basar en lo que ya funciona. Esto me parece muy buen enfoque. Por ejemplo, yo nunca haría un esquema en XML escrito en castellano. ¿Por qué? Porque las máquinas no hablan ningún idioma, para empezar. Y porque la probabilidad de que sea adoptado en algún otro lugar fuera de España es bastante baja. Sin embargo, es lo que hemos hecho. Nadie tiene implementaciones de ningún tipo del AnyDoc. Es un error. Quizás hubiésemos tenido que coger un estándar diferente. Entonces, la Comisión Europea no está haciendo esto. Los estándares que hace la Comisión Europea los hace con base en estándares de la industria que ya funcionan. Hacen perfiles de estándares existentes en lugar de inventar estándares nuevos. Me parece muy relevante. Dos, ellos hacen comunidad. ¿Qué significa eso? Significa, y esto es verdad que el Estado lo ha empezado a hacer, es una mejora sobre el momento del 2010, cuando aparece el ENI por primera vez, donde todo era público. Hacen comunidad, crean una comunidad de partes interesadas para que puedan intervenir. Y todos tienen algo que decir. Y, de hecho, montan un programa para certificar participantes que hacen implementaciones técnicas de esos productos. Y tres, ¿qué hacen muy bueno? Ponen software en el mercado con diversos modelos de negocio, licenciamiento gratuito o licenciamiento de pago, donde todas esas piezas son intercambiables. Por lo tanto, tú puedes decidir montar el componente de interoperabilidad de identidad electrónica mediante un componente gratuito, o puedes utilizarlo mediante un componente de pago, o llevarlo a un servicio. Todos son interoperables. ¿Por qué? Bueno, porque se basaron en lo que hacía la industria, con lo cual cogieron su complicidad en vez de su rechazo y no tuvieron que asumir el coste de reinventar. No es que haya sido fácil, cuidado, porque esto no es fácil. El tema de identidad ha costado 8 años y casi 60 millones de euros. Pero lo han conseguido. ¿Por qué no inventaron todo? ¿Qué más hicieron? Generaron comunidad.
cogieron lo mejor de todo el mundo que tenía algo que aportar y 3, hicieron software. Entonces, hoy en día tenemos un ejemplo magnífico, operativo, industrializado de interoperable, que es el de la identidad. Un alemán, a fecha de hoy, puede autenticarse en España en cualquier administración pública, aunque sea canalizado a través de un componente común del Estado, lo cual me parece magnífico. Eso es interoperabilidad. Costó tiempo, costó dinero, pero ha sido real. Nosotros nos hemos equivocado. Hemos pretendido hacer un esquema cerrado alrededor de nuestro interés. No hemos sabido aprovechar, salvo alguna excepción extraña, alguna excepción, como en tema de firma, que teníamos mucha presión, no hemos sabido aprovechar los estándares, no hemos formado comunidad y el resultado es que no tenemos un estado de interoperabilidad y no lo tendremos durante bastante tiempo. ¿Cuál es mi esperanza? Bueno, pues que la presión económica y la presión de los acreedores externos de España nos obligará a irnos a las soluciones del mecanismo Conectar Europa, que todos ustedes pues, pueden ver gratuitamente en la página web de la Comisión Europea. Y, por tanto, entiendo que veremos un proceso de sustitución de soluciones locales por un proceso de adopción de soluciones europeas. Alerta, esto no significa que sea rápido. La Comisión Europea está empezando ahora a pensar en una ontología para hacer poderes de representación. Y se estarán 10 años, ya lo sabemos. Pero estoy seguro de que lo conseguirán. ¿Por qué? Porque, para empezar, españoles, franceses, belgas, alemanes contribuiremos, la industria contribuirá y, además, partiremos de la tecnología que existe. Yo creo que aquí tenemos que ser humildes. Y no lo hemos sido. Entonces, mientras eso no cambie, que creo que puede llegar a cambiar, quizás a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional, ¿verdad?, veamos un modelo de interoperabilidad más respetuoso con el marco competencial diseñado por el constituyente, es posible que si esto cambia, pues vayamos a una mejora. Si no, mi perspectiva es crítica, por supuesto, porque no lo hemos hecho bien. Es una pregunta que tiene mucha enjundia, pero yo creo que por aquí la perspectiva, si lo hacemos bien, somos humildes, es prometedora. Hay mucha cosa por ahí disponible que podemos utilizar y mucho donde podemos contribuir. Y además España es una potencia en algunas cuestiones. En Europa se nos respeta mucho en identidad y en firma electrónica. Luego, si lo hemos hecho allí, quizás tendremos que hacerlo de regreso aquí. Gracias. Bueno, ahí entramos ahora, digamos, ya en preguntas más concretas. Hay una que hace es especialista. Saben que parte del factor que nos une aquí a todos es los 3 que estamos en la mesa, algunos que están en el público y otros que participaron en las preguntas y tal, pues es el libro común sobre el documento electrónico de Walter Kluwer. Pues uno de los autores del libro, que es Jean-Carles Faust, que hizo un capítulo dedicado a la reingeniería de procesos, centrado en este tema. Entonces no es una pregunta, es una secuencia de preguntas que yo empezaría por Nacho y luego se la traspasaría a Alfonso. La tenéis ahí. Él empieza dice, una de trinchera, por favor. Serie documental, proceso serie, evidencia digital, Alternative Record. ¿Qué nos dejamos? ¿Dónde nos centramos? No sé si atreverme con esta, pero bueno. Sí, lo único lo que sí voy a hacer es, vamos a intentar... Sí, esta es de respuesta breve. A ver, correcto. A ver, ¿qué nos dejamos? Creo que nos dejamos adecuación a las necesidades nuevas. Estoy muy preocupado, antes no lo he comentado, con el hecho de que en el expediente electrónico, que como entidad intelectual me sigue pareciendo interesante, atractiva, y el concepto de serie me gusta, y el cuadro de clasificación de series me encaja, todo eso creo que es útil. Quizás cambia la implementación, pero lo que sí que estoy observando como problema, y creo que si la pregunta es qué nos estamos dejando, es importante decirlo, es que no veo en los expedientes electrónicos evidencias que son extrañas, desde la visión documentalista clásica, que debieran estar allí. Es decir, la visión de documento de un expediente administrativo tiene que ver con el valor evidencial que produce ese objeto. Estamos delegando la autenticación a terceros como enclave, estamos delegando la firma a terceros como enclave, y me parece bien, pero no veo que de regreso aparezca nada en el expediente electrónico. Tengo miedo de que en el expediente electrónico solo pongamos los documentos que como humanos nos parecen documentos y no todos aquellos documentos o todos objetos digitales que pueden tener valor evidencial. Desde ese punto de vista creo que los instrumentos clásicos archivísticos son válidos, creo que se han de revisar las implementaciones, pero me da miedo que nos estemos dejando algunos tipos de contenidos importantes. Por una parte. Y por otra parte, lo dije antes, lo repetiré, hay que entrar en la unidad documental simple. No podemos implementar la ley si trabajamos a nivel de objeto digital. Hay que entrar en el contenido, hay que introspectarse, hay que metadatar a nivel de secciones para poder hacer copias auténticas parciales, para poder cumplir la ley de transparencia, y no tenemos esquema de metadatos de transparencia en el esquema nacional de interoperabilidad. Aquí hay muchos deberes.
Pues respondiendo al amigo Faust, ¿qué nos dejamos? Yo creo que el problema está en que no nos dejamos nada, que nos lo traemos todo. Y la tecnología, uno de los valores que tiene es el valor añadido de poder dejarnos aquello que producimos con un bajo valor y que no es relevante para el fin para el que estamos trabajando. Quizás es que nos lo traemos todo. Y como nos lo traemos todo, pues tenemos un problema, que es el que apuntaba Nacho. Y yo vuelvo, porque soy de la cultura del libro, vuelvo a Lenin. El problema es que lo que nos traemos no está suficientemente definido en el ENI. No está suficientemente definido, incluso hay algunos elementos que ni tan siquiera están contemplados en el esquema nacional de metadatos, en el esquema de metadatos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, saber qué es lo que nos tenemos que traer. Yo no me lo traería todo. Y de lo que me traigo y lo nuevo que creo, ahí sí que tengo que, otra vez, volver a trabajar duro, poner conocimiento, aplicar el ENI, reformarlo y ampliarlo en aquellas partes que sean necesarias, tanto el ENI como el esquema de metadatos, que es muy complicado, pero es otro de los cimientos que tenemos que tener en cuenta si queremos construir documentos electrónicos inteligentes. Si queremos digitalizar la administración, eso es otra cosa. Pero si queremos tener documentos electrónicos nativos en sentido puro, pues aprovechemos, normalicemos y aprovechemos las herramientas que actualmente tenemos. Bueno, hay después a continuación una serie de preguntas que arrancan con una pregunta de Finito Ralba diciendo ¿cuál sería el término que sustituye a papeleo? Hablando de la administración electrónica, ¿no? Que parece una pregunta sencilla, pero creo que no lo es. Y en cualquier caso, incluso podemos complicar la respuesta para darle un poco de gracia al tema, ¿no? Luego siguió esto, generó su pequeño debate y empieza Víctor Amaneci diciendo, pues llamamos automatización, que sería una manera de inducirlo, ¿no? Yo aquí lo que traigo un poco es, luego paso a mis compañeros el micro para que den su visión. Yo lo que quiero tener un poco es el valor del dato. Vamos a ver, según avanzamos, la frontera entre el dato y el documento cada vez la veo menos clara, e incluso si entramos en la blockchain, lo comentaba ayer, entre el dato, el documento y el programa, ¿no? Entendiendo, bueno, programa en torno a un smart contract, por ejemplo, ¿no? O sea, no veo la frontera, es decir, y además probablemente sea una bendición no verla, ¿no? Y entonces es que cuando estamos hablando de interoperar y a veces yo me pregunto, cuando te ponen una multa, seguro que aquí toda la gente que hay, menos yo, son normales, si no le han puesto ninguna, te para la policía, te pide el DNI, bueno, mejor dicho, perdón, el carnet de conducir y ya no te pide más, porque consulta datos, no pide, pásenme el expediente, me pone, consulta datos, ¿no? Buena parte del funcionamiento de la agencia tributaria son datos. Y buena parte de nuestra agilidad probablemente estaría si cambiáramos muchos de los planteamientos que tenemos, en vez de intercambio documental y documentos y tal, en datos. Hay un ejemplo que tenía puesto en la presentación, esta nota que hemos tenido, que como no la he puesto, pues la cuento, que es, hay un Real Decreto de 2006 de la AGE para con la AGE, prohibiendo pedir fotocopias del DNI. Y además ese sí que es disruptivo porque explica 2006, el Real Decreto diciendo, y es que además esto está basado en unas limitaciones culturales, lo estoy traduciendo a mi lenguaje, no es el del BOE, pero bueno, más o menos, hablo de memoria. Esto responde a unas limitaciones mentales, culturales que ya están felizmente superadas, ¿no? Bueno, pues probablemente el legislador, como nos pasó con la Ley 39 en algunos aspectos y que pasa tantas veces y en los plazos y tal, el legislador tiene superadas muchas cosas, pero luego los demás no tanto, ¿no? Porque el caso es que se sigue pidiendo en la AGE. Yo conozco algunos casos de alguien de llevar 10 años en un ministerio y que le pidan para determinadas cosas fotocopia del DNI. Dice, ¿para qué? Para identificarse. Dice, si lleva usted 10 años pagándole la nómina, ¿no?
¿Qué es lo que está buscando ahí al pedirlo realmente? El dato de su identidad, nada más, dato, nada más. No necesita la fotocopia, ¿no? Entonces yo ahí, bueno, cuando hablamos de papeleo, digo, pues más dateo, por decirlo de alguna manera, o ir realmente, o graneo, ir al grano, ¿no? Perdonad. Aquí la verdad es que no tengo gran cosa que decir. Yo creo que la expresión puede quedar. Yo creo que la gente al final, aunque lo tenga en electrónico, lo percibirá como un documento, como un papel, porque es un producto que crea. Sí que es verdad que desde la perspectiva de la Administración la sustitución de los documentos por consultas de datos pues es una de las líneas generales. De hecho, lo deseable sería dejar de ir de papeleo porque se implementen trámites sin papeles. De hecho, en la Unión Europea y en muchos países existen trámites de papel cero, en el sentido de que si tienes derecho a una subvención, pues se te concede y ya está, y no hace falta que la pidas. Entonces, quizás eso sería transformador. Mientras tanto, yo creo que la gente continuará utilizando los viejos verbos, porque para los humanos, aunque debajo haya una estructura de datos, para nosotros un papel es un papel. Y es nuestro documento, y lo guardamos en... Por eso lo vemos todo en PDF y estamos felices con los PDFs, porque estamos atrapados por nuestra propia estructura mental. Entonces, yo creo que la gente seguirá yendo de papeleo y de burocracia y de trámites, incluso aunque consiguiéramos el que por debajo todo fuera muy datacéntrico y todo estuviera muy informatizado. Yo creo que no cambiará mucho. Otra cosa es que realmente seamos capaces de implementar esto que sí que es muy disruptivo de la Ley 39, que es que el ciudadano pueda hacerse sus propias copias en su casa y nos envíe los documentos y nosotros tengamos que aceptarlos. Que me parece tremendo, o sea, me parece un potencial increíble, ¿no? El hecho de que yo, cuando tenga que enviar, en los escasos casos donde tengo obligación legal de enviar un papel, saqué mi teléfono móvil, le saqué una fotografía, se lo envié a la Administración y no me puedan obligar a personarme en su oficina. De hecho, yo me conformo con esto. Entonces, igual eso cambiará un poco la percepción, pero bueno, la gente seguirá siendo, ir a la Administración supongo seguirá siendo ir a hacer papeleo burocrático porque tiene más que ver con la percepción de su proceso. Luego, bueno, pues ya veremos si somos capaces de eliminar trámites, si los ciudadanos estarán más contentos. Por cierto, no lo dije, ¿han visto el proyecto de ley de orgánica de protección de datos de carácter personal? Que el 23, es decir, anteayer, ha entrado en el Senado. Tiene una reforma del artículo 28 de la Ley 39/2015. ¿Y se la han leído? Es muy interesante, porque viene a adecuar el artículo 28 al Reglamento General de Protección de Datos. Y lo que dice es una cosa que me parece fascinante. Dice, usted no tendrá que aportar el documento a menos que conste su oposición al expediente. Y luego que dice, no se podrá poner usted si es un procedimiento de inspección o sancionador. Y entonces digo yo, ¿y acaso le vamos a pedir algo? No. En un procedimiento de inspección o sancionador lo iremos a buscar todo. Papel cero, eso sí que será papel cero. Aquí sí que no habrá que hacer papeleo si lo implementamos bien. Sospecho que algunas administraciones tendrán un renovado interés por fomentar la interoperabilidad en este caso. Yo creo que ya está todo bien. Sí, vamos a... No, te paso la... No, pero seguramente lo dirías mejor, no está mal. Esta para ti solo, Alfonso, por no haber contestado a otra. De Pedro Cabrera, dice, ¿cómo anonimizar datos de un doc XML atendiendo al principio de calidad de los datos y sea compatible con el tratamiento original? Yo sé que nos vamos a aburrir esta tarde. Pero, respuesta simple, aplicando el ENI. Respuesta técnica la tenemos en ese libro. Forma y formato de los documentos, que es una cosa que nos... uno de los elementos constitutivos del documento electrónico es la estructura. Nadie sabe en qué consiste la estructura. Que la estructura, que viene en el ENI, parece algo muy nuevo. Y fíjense ustedes que viene del mundo del derecho romano, es la formulatio, que es la forma de disposición de los datos en los documentos en derecho romano para asegurar que esos documentos eran fiables y no habían sido alterados. Eso es la estructura del documento, no hemos inventado nada. Lo que no hemos hecho es aplicarlo. Entonces, ¿cómo anonimizamos los datos? ¿Cómo nos aseguramos el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos? A esto yo añadiría, ¿cómo nos aseguramos cumplir con la ley de transparencia y el derecho a la información pública? Pues gestionando las estructuras de datos, la estructura documental, que es el cimiento, la base para construir documentos electrónicos,
acompañada de un buen esquema de metadatos que defina y pueda gestionar cada uno de los elementos de esa estructura. ¿Ya? Breve. Pues sigues con anonimizar. Contestando a Finitorralba, una más fácil, dice ella, dice, ¿cómo anonimizar datos de un PDF normal y corriente cuando no tienes posibilidad de acceder a Acrobat Profesional? Porque seguimos pensando que el TIPES lo borra todo, lo del papel, claro. Es que estamos hablando... es un poco lo mismo, es decir, incluso la generación de un documento en formato PDF, el propio PDF... tiene su esquema de metadatos, que tampoco gestionamos y nunca abrimos. Tiene un esquema de metadatos propio. Se podría gestionar, sin que sea una versión comercial profesional, se podría anonimizar. Y si no, pues... pero el problema, claro, es que un documento en PDF, para mí, a mi juicio, no es un documento electrónico. Entonces yo utilizaría el TIPES como en el documento papel. Nacho. Sí, yo aquí tengo un comentario. Lo digo por el PDF. ¿Alguien sabe cómo se divulgaron los datos de la víctima de la sentencia a la manada? Porque alguien le puso TIPEX al PDF donde estaba la sentencia, pero se olvidó de una cosa. ¿De qué se olvidó? De poner TIPEX encima del código seguro de verificación. Which is brilliant. Porque, claro, hicieron esto para que no se pudiera acceder a los datos personales, pero, claro, por supuesto, mediante el método estándar de imprimir, poner TIPEX y volver a digitalizar, claro. Una cosa muy eficiente. Pero, claro, se olvidaron de esto por una falta ya elemental de cultura básica de funcionamiento del sistema. Porque el código de verificación es un metadato del documento electrónico regulado en esquema nacional de interoperabilidad, aunque de una forma un poco extraña. Claro, si esto es anonimizar, que baje Dios y lo vea, porque eso ha generado un daño bastante importante. Por cierto, que recientemente ha salido una resolución diciendo que nadie tuvo la culpa. No sé cómo han llegado a hacer la pureza mental de llegar a poder justificar que nadie tuvo la culpa, pero esto es bastante grave. Entonces, cuidado, porque el tema de anonimización es un tema serio. Yo creo que Alfonso tiene toda la razón, pero también creo que el ENI va corto en estas cosas. O sea, va corto. O sea, el ENI es una buena base fundacional para tener un mínimo de interoperabilidad, pero por encima faltan muchas cosas. Y claro, mientras tengamos un modelo de reparto competencial que hace difícil una verdadera normalización que no se base en el consenso de verdad, que es lo que hasta ahora no ha habido, pues me temo que nos van a faltar muchas piezas. Entonces, esta es otra más. Entonces, el ENI está muy obsoleto, está muy, muy viejito. Y todas estas piezas pues están allí, cada uno lo hace como puede, pero faltan bastantes elementos, incluido la cultura. Bueno, un deporte que aconsejo, que es más atractivo de lo que parece, es incluso con un Word. Cuando nos mande alguien un Word que pensemos que no lo ha hecho él, miremos en propiedades y a veces pone el origen de dónde ha partido el documento. Pero eso es todos los días. Eso es. Hay 20.000, vamos, todos los días si te caen 10 Word, 8 fijo, se han olvidado de tener en cuenta que lleva hay metadatos que ya van de partida, o sea, y te está diciendo quién ha originado el documento y tal. Se usa mucho, bueno, cuando pisamos el formato de un texto, es decir, para hacerlo es de otra persona, dejamos el metadato del origen puesto, ¿no? Bueno, Nacho, te voy a lanzar dos seguidas de Sergio Jiménez y así con las dos las contestas a la vez. Uno es, bueno, las tienes autoguardado en la nube, salvavidas improvisado o elemento que te paraliza el trabajo cuando le da la gana y luego no sirve para nada. Es la peculiar forma de escribir de Sergio, pero muy, muy clara, ¿no? Y otra también de Sergio dice, documentos con base XSD, esquema o plantilla. Razona tu respuesta. Y luego merece la pena contar y dice, ¡hala! Ya tenéis para un rato. Bueno, voy a ser más breve, no voy a dedicar mucho rato. A ver, la primera depende de qué nube, claro. O sea, la nube no es ni buena ni mala, no te deja tirado, depende de lo que tú compres. Si estás dispuesto a gestionar tus documentos en una nube gratuita donde no tienes ninguna garantía, pues ya sabes a qué te expones. Entonces, ya somos mayores de edad, no creo que vaya por aquí el tema. Creo que es importante que sepamos qué prestador elegimos.
Y, por tanto, me temo que tiene que ver con este poder de decisión y, sobre todo, con estar dispuesto a pagar algo por la gestión de documentos en nube, que hay gente que cree que no hay que pagar nada. Entonces, bueno, aquí hay ciertas discusiones pues, que hemos de abordar. Pero creo que en definitiva, el autoguardado en la nube puede funcionar bien dependiendo del proveedor, con lo cual aquí lo dejo. El otro tema me parece un poco más que tiene más enjundia. Sergio se refiere a los documentos con base en vocabularios formalizados. Y parece plantear si son esquema o plantilla. Bueno, el XSD es un esquema en el sentido de que define un vocabulario. Luego, evidentemente, un vocabulario se puede utilizar como plantilla o no. Se puede utilizar como plantilla para una representación visual de algo o no. Eso depende de lo que nosotros queramos hacer con el XSD. Lo que sí que es verdad es que para mí es muy importante que nos vayamos a este tipo de documentos basados en esquema para que tengan la máxima cantidad de autodescripción. ¿Por qué? Bueno, pues con un ejemplo se entiende rápido. Si yo quiero poder ser muy transparente y quiero poder coger las actas del Pleno Municipal y trabajar sobre ellas, me voy a encontrar con un documento que va a tener inherentemente límites de acceso. Porque a veces hay acuerdos que tienen partes no publicables y a veces hay cierta información que podemos dar a todo el mundo y otras veces no. Por lo tanto, es un documento un poco complejo. Si la forma de hacer un acta es hacer un Word, imprimir a PDF y firmarlo, aunque pongamos 2 firmas, la secretaria o la del órgano, el presidente del órgano, pues mire, cualquier cosa que queramos hacer después va a requerir procesamiento automatizado, que no vamos a tener. Y por tanto tendremos que poner procesamiento manual. Y seguramente tampoco lo vamos a tener, con lo cual no va a funcionar. ¿Cómo se resuelve? Utilizando un vocabulario. Podemos definir partes del documento y utilizar metadatos dentro de ese mismo vocabulario para definir qué partes del documento están excluidas de consulta. Y por tanto podemos hacer copias auténticas parciales automáticamente. ¿Ese esquema o es plantilla? Mire, no tiene mucha importancia. Seguramente es esquema puro, porque es lo que es técnicamente hablando, pero también nos sirve como plantilla para pasarlo a PDF si lo queremos publicar en PDF. Y también nos sirve como plantilla si queremos publicarlo en HTML. Que de hecho es lo que hace la agencia tributaria muy bien. Es capaz de utilizar múltiples formatos de representación porque trabaja sobre datos. Bueno, los documentos clásicos, incluso los narrativos, como las actas del Pleno, también podemos hacerlo, pero requiere que hagamos el ejercicio de diseñar el formato y por tanto, requiere que aprendamos a utilizar vocabularios en XSD y que aprendamos que un buen documento original tiene más pinta de XML que de Word y que, por tanto, pues hay toda una lógica de diseño importante. Y aquí veo los archiveros. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un montón de información que hay que poner en este documento, en este vocabulario, que no podemos esperar a pensar cuál será en el futuro. Hay que decidirla ahora y ponerla ahora. Hemos de pensar ahora en los límites de acceso, hemos de pensar ahora en la conservación, en la duración, en la descripción, en la calificación. Hemos de pensarlo todo ahora. Eso tampoco se está haciendo y la única forma de implementarlo es irnos a este tipo de modelos técnicos. Bueno, me avisan que nos quedan 5 minutos. Vamos a intentar responder muy rápido a las que tenemos. Alfonso, una muy tuya del libro que es de Arsen Moro, y dice: ¿y cómo construir documentos estructurados que nos permitan, entre otras cosas, poder anonimizar o pseudoanonimizar cumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantizando transparencia activa desde el origen? Bien, respondiendo a Arsen, que estaba por allí, que es la respuesta casi te la he dado antes en la pregunta que hacía Pedro Cabrera, es decir, estructura documental, capa de metadatos de gestión, análisis de cada uno de los datos de esa estructura, calificando ese dato desde el punto de vista de la temporalidad, del acceso a la información, del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, y ponderando al final el conjunto de ese esquema, de esa estructura de documentos. La estructura de documento no deja de ser una representación del documento, y la plantilla es la forma de visualizar estructuradamente ese documento de forma inteligible. Pues es un poco así, forma y estructura de los documentos. Es que yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, vamos a intentar una más. Nacho dice, Carolina García dice: CSV como sistema de firma electrónica cuando está vinculado a una persona firmante. Cuando en un documento aparece documento firmado electrónicamente y el CSV para autentica el documento a través de la sede, para autenticar el documento, quiere decir que está firmado el documento por la persona y el CSV solo sirve para catalogar el documento,
o que el CSV tiene vinculada la firma de la persona y en ese caso, ¿cómo la vincula si son personas con certificados digitales? ¿Perdería este certificado el hecho de ser seguro por ir vinculado al CSV? ¿Cómo me gusta esta pregunta? Bueno, voy a empezar por la conclusión. No usen códigos seguros de verificación si es posible. ¿Por qué? Porque no tienen valor probatorio. Es la única vez que la Administración se ha atrevido a crear un sistema en el que la prueba electrónica depende solo de la Administración. Me parece impresentable en términos procesales que la autenticidad de un documento que la Administración me da a mí como ciudadano dependa de que se mantenga en la sede electrónica o ya puestos en archivo electrónico. ¿Por qué? Porque es impresentable procesalmente hablando. Es peor que en papel. Cuando a mí se me da un documento firmado por el órgano competente en papel, lo conservo yo y la Administración no puede invalidarlo. Con un código seguro de verificación, esa regla de oro se ha roto. Lo que significa que sí lo pueden invalidar. Dicho esto, me da poco igual, me importa poco que sea un documento, un CSV vinculado a una máquina y por tanto sea un procedimiento automatizado o que sea un código vinculado a una persona. Me importa poco porque no tiene valor probatorio dependiente de mí. Solo depende de la Administración. Excepción a lo que he dicho. Se pueden usar códigos para imprimir. Si tenemos que coger un documento electrónico firmado con firma electrónica y certificado cualificado, que eso sí que es una buena prueba, yo querré que se me dé ese documento, pero en papel no puede ser. Por tanto, si me dan un papel ustedes, me ponen un código seguro de verificación, además de la firma electrónica. Me ponen los dos, no hay problema. Fíjense que aquí la Ley 39 tiene una mejora sobre la Ley 11. En la Ley 39, para hacer copias auténticas en papel, hay que archivar el documento. Miren el artículo 27.3 de la Ley 39. El cotejo de ese código se hace contra el archivo, no contra la sede electrónica. Por tanto, es quizás la mejor medida, la mejora principal que ha tenido la Ley 39 en materia de seguridad de documentos. Bueno, terminaríamos ya, pero dos cosas. Una es, como decía Alfonso, he venido a hablar de mi libro, lo hemos puesto aquí delante para que se vea. Y entonces tenemos el libro, si alguna persona está interesada, en el stand de Watercluber se puede comprar con no sé qué descuento. Y luego, ahora al final, harán el sorteo sobre las personas que estamos aquí de 2 ejemplares. Vamos a hacer una cosa, si es a cada uno de mis compañeros de mesa medio minutillo para una frase final que quede para la historia y consigo mismo. Polivalencia, está muy bien. Pues yo lo único que decir... Nada, para este final de esta mesa, yo simplemente una reflexión y un agradecimiento. Yo quiero agradecer, que nos lo he dicho al principio, a ellas y a ellos el haber estado en esta mesa esta tarde. Punto 1. Y punto 2, espero no haber transmitido pesimismo. Yo soy una persona muy optimista. Les deseo a todos éxito, pero tengan en cuenta que el éxito antes del trabajo solo lo vamos a encontrar en un diccionario. Bueno, yo obviamente suscribo lo que se ha dicho. También creo que es encomiable su presencia en una mesa tan técnica como esta. Yo solo les diré una cosa. Pongan un archivero o una archivera en sus vidas. Bueno, muchas gracias. Yo solo lo que quiero transmitir es que estamos viviendo un momento tremendo. Estamos en el centro del tifón de una gran transformación. Tardará más o menos, seguramente que más de lo que esperábamos, pero este es un camino imparable y estamos en ello. Y que, bueno, en buena medida va a depender de nosotros, de mesas como esta, de la gente que estamos aquí con este interés, a pesar de los atractivos que había de esa puerta para afuera y tal, y nada. Muchísimas gracias y dejo a Bea con el sorteo, que seguro que es la parte sustancial de la mesa. Vamos.